Padre amado, bendito Dios, Señor, te alabamos, te exaltamos, Padre Santo. Padre, te damos las gracias por Cristo Jesús, por la obra de Cristo en nuestras vidas, mi Señor. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, Señor, porque tu palabra dice, donde dos o tres se reúnen en el nombre de Cristo Jesús, tú estás ahí, Señor. Padre, reconocemos tu presencia, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que tú nos dices en tu palabra, Padre. Señor, guíanos, Señor, en este estudio, Padre Santo. Pon tú las palabras en mí y en cada uno, Señor, de los que estemos aquí, Padre mío. Señor, que a través de esto, Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Tu palabra produzca fruto en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el tema que tenemos hoy, no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Probablemente ustedes ya saben de dónde viene esta escritura. Yo voy a leer esta escritura que está en 2 de Timoteo 1:7 y dice, Dios habla hoy, la versión dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. En otras versiones se habla de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Esta versión nos habla de temores, bueno, cobardía, temores, miedos, lo que sea. Todo se reúne en lo que queremos hablar hoy. Y yo creo que este tema eh, nos toca a todos. Eh, el temor, miedo, como le queramos llamar, creo que nos ha tocado a todos o nos toca a todos. Y por eso yo creo que es importante ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Primero, quiero leer una definición, esto es del diccionario, de qué es temor. La palabra temor, ¿cómo está definida en el diccionario? Y dice, es la presunción o sospecha de un peligro, pero a diferencia del miedo, el temor no suele estar bien fundado. El temor puede ser descrito como una emoción artificial establecida alrededor de peligros no reales o imaginarios. Esta emoción es considerada limitante en comparación con el miedo, cuya finalidad es resguardar al individuo. Esta definición hace una diferencia en lo que es miedo y lo que es temor. El miedo dice aquí que es algo que está ahí visible, algo que podemos palpar. Podemos tener miedo a las arañas, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo a lugares cerrados como un elevador, porque eso está ahí, eso lo estamos viendo. Eso lo podemos palpar. En el otro lado, temores, cosas que asumimos que pueden pasar. Asumimos que si invertimos el dinero lo podemos perder. Vamos a asumir que si trato de cambiar de trabajo es un riesgo muy grande y algo me puede pasar. Asumimos que si salimos de la casa nos puede pasar algo también. Y esos son temores no fundados. No hay nada que vengan a fundar esos temores. Y probablemente ustedes pueden hablar de otros miedos, otros temores que tienen o han pasado, pero generalmente los temores son cosas que creemos, cosas que pensamos que nos pueden pasar. Y por eso dice que no son fundados, son presunciones de algo que nos puede pasar. Y yo creo que un espíritu de temor ha llenado el mundo entero. Por todas partes se oye miedo aquí, temor acá. eh, y Satanás se goza en eso. ¿Por qué? Porque el temor nos paraliza. El temor nos deja tomar riesgo, nos deja avanzar, no nos permite avanzar, no nos permite lograr muchas cosas por temor. Ese temor que tenemos a lo desconocido, ese temor que tenemos a tratar de lograr algo porque tal vez no me conviene. Y, y yo he pasado por eso. Yo tuve ese tipo de temor. Cuando yo estaba en un trabajo
y yo sabía que yo tenía que salir de ahí y buscar otro trabajo, porque ese trabajo no era suficiente para mí, no era lo que yo quería. Pero había en mí ese temor de probar algo diferente, de tratar algo que no estaba acostumbrado. Ya yo estaba probablemente muy contento, satisfecho con lo que tenía, y tenía ese temor de probar algo diferente. Estaba en una zona de confort, se puede decir, un área donde yo me sentía bien porque yo sabía el trabajo que estaba haciendo. Si me iba a buscar otro, yo no sabía cómo me iba a ir. ¿Y qué pasó con eso? Que me quitaron el trabajo, perdí el trabajo, me echaron, en otras palabras, porque Dios sabía lo que me convenía a mí. Dios sabía que ese trabajo no era lo que yo realmente quería, pero yo no iba a salir, me tenían que echar del trabajo para poder probar algo diferente. Después de ahí conseguí un trabajo excelente, excelente, que fue el trabajo que tuve por los últimos 15 años, en el cual yo me pensioné. Pero si Dios no hace eso por mí, ahí, yo no sé, ahí me hubiera quedado tal vez, porque había ese temor en mí a algo nuevo, algo diferente. Y repito, los temores nos paralizan para no hacer la voluntad de Dios. Ahora, existe un temor natural que Dios ha puesto en nosotros, un temor natural donde sabemos que si vamos ahí a hacer eso, nos va a causar daño. Y me refiero a un temor natural como meternos a un lugar donde hay animales salvajes, o ir a un lugar oscuro a altas horas de la noche donde sabemos que es un lugar peligroso. Temores que todos tenemos de dejar la puerta abierta cuando nos vamos a acostar. Yo creo que nadie deja la puerta abierta, porque ese es un temor natural en todos nosotros de que algo puede pasar. Pero ese no es el temor realmente de lo que estamos hablando aquí. Son cosas que Dios pone en nosotros, de precaución en nosotros, de saber que cosas como esta nos puede pasar. Si hay una jaula de serpientes, para mí sería lo más tonto tratar de meter la mano ahí, porque yo sé que algo malo me va a pasar. La palabra temor aparece en la Biblia cantidad de veces. Solo en los Salmos aparece 73 veces. Solo en los Salmos. La frase no temas. ¿Algunos saben cuántas veces aparece la frase no temas en la Biblia? Aparece 365 veces. 365 veces, exacto. 365 veces aparece la frase no temas. Pareciera que Dios tiene como sentido de humor aquí. Una por cada día. Una vez por cada día dice la Biblia, no temas. También hay otras frases como no te angusties, no te preocupes, no te afanes. Y la frase yo estoy contigo 7 veces aparece en la palabra. Vamos a ver algunas escrituras que tienen que ver lo que nos dice el Señor acerca de no temer. Y el tema de temor a Dios es otra cosa, eso lo tengo para otro estudio que también es muy interesante. Pero vamos a ir viendo lo que dice la escritura en Deuteronomio 31:6. Jorge, un momentito antes de que lean. ¿Cuántas Ajá, veces dijo usted que aparecía la palabra en los salmos? 73 veces. Ok, gracias. 73 veces. Okay. Solo en los salmos. Ok, vamos a leer Deuteronomio 31:6. Vamos a empezar a leer lo que la palabra de Dios nos habla. Las advertencias, repito, son 365. No temas, no vamos a leerlas todas aquí. Yo tuve la curiosidad de ir
a verlas todas y exactamente eran esas. Nada más puse algunas aquí. 73 veces en los Salmos. Deuteronomio 31:6. Veamos qué nos dice la palabra aquí. Dice la palabra de Dios: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Amén, amén. Veamos qué dice la palabra aquí. Él va contigo, dice. El Señor está contigo. Él no te va a abandonar. Él no te va a desamparar. Y el Señor usa estas frases, repito, 365 veces para que cobremos ánimo, para que en medio de los temores que vienen sobre nosotros, sepamos que hay un Dios que cuida de nosotros. Sepamos que Dios realmente se interesa por nuestro bienestar. Porque Él sabe, ¿por qué será que puso 365 veces? Porque Él sabe que iba a venir temor. Él sabe que hay un enemigo que trata de atarnos en el temor. Y Dios nos dice una y otra vez, una vez al día: no temas, yo estoy contigo. Vamos a leer Isaías 41:10. Dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. No temas nuevamente, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, te fortaleceré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y lo estoy leyendo en la versión Reina Valera del 2015. Nuevamente nos dice el Señor aquí: yo estoy contigo, no temas. Él sabe que estamos caminando en terreno difícil, en terreno donde Él nos dice que tendríamos aflicción, que habrá tribulación, pero Él nos dice: no temas, yo estoy contigo, camina, cree. Y esa es la palabra importante: creer en esta palabra, creer que el Señor está con nosotros, creer que Él no nos deja, Él no nos abandona, Él nos va a sustentar. Una y otra vez nos dice: no temas. Vamos a Mateo 6:34 y en esta escritura donde dice el Señor que no nos preocupemos por el mañana, porque Él sabe que las cosas que vienen no tenemos ni que afanarnos, no tenemos que preocuparnos. Preocupémonos por ahora, por tener una relación con Él ahora. Lo que venga después, vamos a lidiar con eso. Pero vamos a leer Mateo 6:34. Amén. Dice: así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Estoy leyendo el lenguaje actual. Ok. En esta versión que tengo, es parecido: no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Hasta cada día su propio mal. O sea, Dios sabe que el día de mañana, y a veces nosotros estamos viviendo el día de mañana, con los problemas de cada día. y eso es lo que el temor produce en nosotros. Nos hace, como Carmencita decía, ella se veía ya en quimioterapia, ella se veía ya sin pelo, ella se veía ya, qué sé yo, hasta muerta ya, porque ese temor de lo que estaba pasando la llevó a ella a ver más allá, cosas que eran inciertas, cosas que no eran verdad, cosas que se estaba adelantando ella a lo que estaba sucediendo en la vida de ella. Y eso nos pasa con el temor, nos hace ver más allá y no siempre cosas buenas, como ella misma lo dijo. Casi siempre estamos viendo lo malo que nos va a pasar. Pero en el Señor, Él nos dice, Él está con nosotros, Él nos sustenta, Él no nos deja. Por eso nos dice: no temamos. Y aquí nos dice que no nos afanemos por el día de mañana. Y otra palabra: no nos preocupemos, no nos angustiemos por el día de mañana. Sea como sea, el día de mañana vendrá y vamos a preocuparnos, o vamos a ver lo que pasa ese día.
pero no el día de hoy. El día de hoy vamos a vivirlo y cada día vamos a vivir un día a la vez. Y así quiere Dios que vivamos, confiando en Él cada día, cada día. Vamos a vivir en Él. Vamos a leer en Éxodo 20. ¿Quién tiene esta? Yo. Ok. Dice, cuando los israelitas escucharon los truenos y el toque de trompeta y vieron los relámpagos y el humo que cubría la montaña, sintieron mucho miedo y se mantuvieron lejos de allí. Luego fueron a decirle a Moisés, es mejor que seas tú quien nos hable. Dinos qué debemos hacer y te obedeceremos. Si Dios nos habla, podríamos morir. Pero Moisés les dijo, no teman, no tengan miedo. Dios quiere ponerlos a prueba. Si ustedes lo obedecen, todo les saldrá bien. Amén, amén. Si ustedes le obedecen, todo va a salir bien. Y esa es una de las claves. Más adelante vamos a ver la medicina, digámoslo así, que ofrece la Biblia contra el temor. ¿Cómo vencer el temor? Pero aquí ya vemos unas, que es obediencia a Dios. Cuando nos mantenemos en obediencia a Dios, las cosas van a ir bien, porque es una promesa de Dios, una promesa del Señor. Pero Él dice, no teman, obedezca, confía y sigue adelante en los caminos del Señor. Y hablábamos nosotros de ese temor natural que existe en nuestras vidas, que no es realmente de lo que estamos hablando ahora, donde Dios ha puesto ese, qué sé yo, una precaución en nosotros de cuidarnos, porque adelante de nosotros pueden suceder muchas cosas. Vamos a leer 1 de Pedro 5, 8 al 9. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Amén. Gracias, Pablita. Gracias. Esto es uno de los temores que Dios nos hace ver a nuestro enemigo, el diablo. Y Él nos dice que estemos alerta, que nos mantengamos con ese dominio propio, porque hay un enemigo que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y por eso nos dice, resistámoslo, manteniéndonos firmes en la fe. Ese es uno de los temores que Dios sabe que vamos a tener, porque hay un enemigo que tenemos. Y Dios nos está advirtiendo. A Pedro le dijo, el diablo andaba viendo para zarandearlo. Y así nosotros también, que nos cuidemos de ese enemigo. Y Él nos da las pautas, Él nos da las maneras que debemos de seguir para que ese enemigo no tome ventaja de nosotros, no tome control de nosotros. En todo momento nos dice que estemos alertas, que tomemos un dominio propio contra ese enemigo que está frente a nosotros. Don Jorge. Dime, Juan Carlos. Ok, eso que usted está diciendo, los cristianos pueden sobreentender que es el demonio, que es el diablo el que tienta. El problema es que cuando hay personas que no tienen ese conocimiento, ni tampoco esa cercanía, don Jorge, lo vemos como lo más natural y lo vemos simplemente como lo que nos pasa al día a día. Y nunca ponemos atención y mucho menos comprendemos y entendemos que es el mismo demonio quien está a cada instante y día con día atacándonos. Yo pregunto, don Jorge, ¿cómo hacer para que ese montón de personas entiendan que no es el día a día, sino que es el mismísimo Satanás tentándonos a cada instante? Juan Carlos, la respuesta es muy fácil. Nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerles saber a ellos
Esta palabra que estamos leyendo, esta palabra de Pedro, se refiere a creyentes, gente que está en la fe. Por eso dice que lo resistamos manteniéndonos en la fe. Pero la gente que no sabe, la gente que no tiene conocimiento de esto, tenemos nosotros que advertirles, tenemos nosotros que llevar esta palabra. Tenemos que decirles, a eso nos llama el Señor. Y yo sé que esto es un tema aparte, pero Dios nos llama a nosotros a decirles a la gente, a cuantos podamos decirle de esto. A cuanta gente podamos llevarlos a los caminos del Señor, donde ellos puedan caminar en fe, donde ellos puedan ver lo que nosotros estamos viendo y saber lo que nosotros estamos sabiendo. Tenemos nosotros, repito, esa responsabilidad hasta donde podamos de llevar este mensaje. Yo sé que no vamos a cambiar el mundo entero, pero Dios no nos llama a nosotros a cambiar el mundo entero. Nos llama a hacer diferencia en una persona. Y esa persona hará diferencia en otra. Y quizá otro día vamos a hacer diferencia en otra persona. Y eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Advertirle a otros lo que el enemigo puede hacer en la vida, lo que está haciendo en la vida de mucha gente. Y cuando el temor se apodera de la gente, tenemos que advertir de dónde proviene eso. ¿Quién está trabajando en nuestras mentes? ¿Quién nos está llevando por el camino equivocado? Y tratar de llevar a esta gente por el camino correcto. La gente es transformada. No sé si eso te ayuda, Juan Carlos, pero yo creo que tenemos nosotros esa responsabilidad de advertirle a cuantos podamos, Por eso hay tanto misionero por todas partes llevando el evangelio, advirtiendo a tanta gente. Vamos a ver, esto no es bíblico, la parte que voy a compartir ahora. Esto lo vi yo en ¿qué produce el temor en nuestros cuerpos? Esto lo busqué yo en lugares médicos y psicológicos de lo que el temor produce en nosotros, en nuestros cuerpos. Tanto de un miedo hasta un ataque de pánico. Y así es como se manifiesta el miedo en nuestro cuerpo. Primero dice, la adrenalina se dispara gracias a que nuestro corazón bombea sangre a una gran velocidad para llevar estas hormonas a las células. Segundo, las pupilas se dilatan para facilitar la entrada de luz a nuestros ojos. Aumenta la actividad cerebral, la presión arterial, la coagulación sanguínea y la glucosa en la sangre. Se producen temblores, sudoración y taquicardia. Hay una pérdida de control sobre la conducta, actuamos de forma irracional. Toda función no esencial se detiene y esto implica también el sistema inmunitario. Hay un incremento de la entrada de oxígeno en el organismo, aumentando la respiración para dar lugar a una mayor energía. Esta activación nos hace reaccionar de forma inmediata. Estos son algunos puntos que logré tomar. Había más todavía. Había más cosas que el cuerpo, cómo reacciona el cuerpo cuando hay temor en nosotros. Es terrible. De una forma médica, de una forma psicológica, el temor no produce nada bueno en nuestros cuerpos. Todo lo que leía aquí lo estoy buscando y repito, no puse todo porque era una cantidad grande de síntomas que el cuerpo reacciona cuando hay temor en nosotros. Repito, inclusive hasta ataques de pánico que se ven en personas. Yo escuché de una señora que padecía de esto. Ella no había salido de su casa por años, por el temor, el pánico que tenía de que algo le iba a pasar si salía de la casa. Y cosas así se ven en mucha gente, con ataques, gente que no puede volar en un avión por el miedo de que el avión se vaya a caer. Cosas así, pánico, ese temor, miedo a cosas así, de cosas que pensamos que nos van a ocurrir.
si tomamos acción de alguna manera. Repito, si salimos de la casa, si nos montamos en un avión, cosas que nos pueden pasar. Simplemente es temor, simplemente es ese pánico que el enemigo mete en nuestras vidas para no dejarnos actuar, para amarrarnos, podemos decir. Y eso es lo que produce el temor. Y contra eso no tenemos que luchar nosotros. Y luego vamos a ver cuáles son esas medicinas, cómo combatir el temor de acuerdo a la palabra. Hay muchas formas que la Biblia nos habla de cómo combatir ese temor. Y vamos a ver, creo que esta es la parte más importante, porque sabemos que temores probablemente tenemos todos, pero ¿cómo combatirlo? No es simplemente que nos digan la enfermedad que tenemos, sino que nos digan cómo vencer esa enfermedad. Y vamos a ver en la palabra varias escrituras que nos hablan de esto. Y vamos a leer Salmo 34, del 1 al 7. ¿Quién tiene esta escritura? Yo, Ok, Jancy, vamos a leer esto, a ver qué nos habla aquí sobre cómo vencer el temor. bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Perdón. Hasta el 7, sí. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Amén, amén. Veamos qué nos dice la palabra aquí. Busqué al Señor, Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Una forma que la Biblia nos habla aquí de cómo combatir el temor. Buscamos al Señor, clamemos a Él, tengamos esa relación con Él. Y clamemos, dice aquí, el Señor oyó nuestro clamor, dice aquí la palabra, y nos libró de todas las angustias. Busquemos al Señor. Eso es algo que tenemos que hacer día a día. No dejarnos vencer por el temor. Recuerdo a mi nieto Gideon, una vez que él quería venir a Costa Rica, pero quería venir solo. Él no quería que nadie lo acompañara, él quería venir solo. Y le preguntamos, Gideon, ¿pero por qué quiere venir solo? Es que yo quiero enfrentar mis temores, dijo. Ese temor de andar solo, el temor de depender siempre de alguien, yo tengo que vencer ese temor. Y yo creo que está en lo correcto. A veces los temores nos dominan y tenemos que tomar nosotros acción para vencer nuestros temores. Si siempre tenemos temor de meternos en un elevador, tenemos que vencer ese temor. ¿Cómo? Metiéndonos en el elevador. Y si alguien tiene que acompañar a esa persona, que la acompañe, pero no puede ese temor atar a esa persona a tal manera que no pueda entrar un elevador. O cosas como esas. O subir a un avión, qué sé yo. Tantas cosas que pueden pasar que simplemente nos dominan. Pero porque decidimos nosotros no enfrentar ese temor, simplemente dejar que ese temor nos venciera. Y el temor nos va a vencer si no lo enfrentamos. Y aquí el Señor nos dice que busquemos de Él, que Él nos va a librar de los temores. Enfrentamos los temores con el Señor. Si voy a entrar en un elevador, voy a entrar en el elevador con el Señor. Señor, tú dices que tú me libras de los temores, que tú vas a quitar los temores. Señor, voy a entrar ahí, a este lugar que me da miedo, que me da temor, pero contigo, Señor, tú dices que tú quitas los temores de mí. Y tenemos que enfrentar los temores que tenemos en la vida con el Señor. Otra forma que nos dice aquí en Filipenses 4 también de cómo vencer los temores. Vamos a leer Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer
sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén, amén. Por nada estén afanosos, por nada nos preocupemos, por nada nos angustiemos, por nada temamos. Podemos poner cualquier palabra ahí. Estamos hablando de lo mismo, de temores que tengamos, pero dice que no nos afanemos, no temamos eso, pero que presentemos esas peticiones a Dios con ruego, dice. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Todos los temores que tengamos, las angustias, afanes, llevémoslos al Señor en oración, en ruego, en súplica, creyendo que el Señor va a tomar control de eso, porque dice que la paz, que es lo contrario al temor, la paz, dice, va a guardarnos, va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes. Él lo dice, y ahí tenemos nosotros que creer lo que Él nos dice. Si Él dice que nos va a dar paz en medio de las preocupaciones, de los temores, pues creemos lo que Él nos dice. Es la palabra de Dios. Y ahí tenemos nosotros que trabajar si no realmente estamos creyendo lo que Dios nos dice, que es lo que Él nos está diciendo. Creo que la cita que viene, Primera de Juan, creo que probablemente una de las más importantes que tiene que ver por qué hay temor en nosotros. Primera de Juan 4, ¿quién tiene esta? Juanca. ¿Seré yo? Sí, soy yo. Primera de Juan Sí. 4, esa es, ¿verdad? La que tenés. Sí, 4, 16 al 18, ¿verdad? Primera de Juan 4, 16 al 18. Y pongamos toda atención a esta cita, porque probablemente todos la hemos leído, pero cuando la traje esta cita al contexto del tema de lo que estamos hablando, me habló bastante fuerte, me habló muy como la palabra de Dios que es. Me habló directamente aquí, a mí. Así que vamos a poner atención a esta escritura. Ok, Juanca. Ok, así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. ¿Dónde está leyendo? Primera de San Juan, dice 4, capítulo 4, 16. Estoy bien, ¿verdad? Dice, sí, 4, 16 al 18, sí. Okay. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. De esta manera, se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal y como es Jesucristo. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Juanca, léete otra vez el versículo 18, por favor. Sí. Y vamos a ponerle atención a lo que nos habla aquí. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Amén. Wow. Bueno, en la versión tuya habla de miedo. Aquí dice temor, es que estamos hablando de lo mismo. En la versión esta de Reina Valera del 2015 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué nos dice aquí? Aquí estamos fallando todos. Quizá no amamos de la manera como Dios nos pide. El amor de Dios nos falta en nuestras vidas. Ese amor de Dios no está en nosotros, porque dice, donde está ese amor de Dios no hay temor, no hay miedo. ¿En qué estamos fallando aquí nosotros? ¿Qué nos falta aquí?
ese amor de Dios se perfeccione en nosotros. Y no estamos hablando del amor perfecto de Dios, estamos hablando de que el amor de Dios tiene que estar en nosotros. Y esto es parte del fruto del Espíritu, el amor. El amor de nosotros no está, no es el amor que tiene que estar. Quizá es un amor imperfecto, un amor del mundo tal vez, porque si hay temor es porque ese amor de Dios no está en nosotros. Y yo quizá les reto a escudriñar bien esta palabra, a que le pidamos a Dios, Señor, dame de tu amor, porque en mí hay temores, en mí hay miedos, hay angustias, hay afanes, hay muchas cosas en nuestra vida que estamos pasando y seguimos pasando. Señor, necesito tu amor, para que en tu amor, Señor, yo pueda echar fuera todos los temores. Y esta creo que es la medicina más importante que nos habla la palabra contra el temor. El amor de Dios, que fluya en nosotros, que fluya verdaderamente en nuestras vidas. Y podemos autoanalizarnos nosotros. ¿Estamos fluyendo en este amor? ¿O estamos fluyendo en un amor del mundo? Creo que esta es la parte más importante de lo que yo quería compartir. Del amor de Dios fluya en nuestras vidas para echar fuera todo temor. Proverbios 3 también nos habla acerca del temor también y cómo vencer temores. Creo, Juan Carlos, tenés esta también, Proverbios 3, 24, 26. Es correcto. Dice así: cuando descanses, no tendrás que temer. Cuando te acuestes, dormirás tranquilo. No temerás a los peligros repentinos, ni a la ruina que vendrá sobre los malvados. Porque el Señor te infundirá confianza y evitará que caigas en alguna trampa. Amén, amén. Yo no sé si alguno teme a la oscuridad, teme a que al estar dormido algo vaya a pasar. Y es un tipo de temor que también existe en nosotros. ¿Qué me irá a pasar? Y en esas horas de inconsciencia estamos dormidos. Nosotros no podemos cuidarnos. Solo Dios puede cuidarnos en ese momento. Y si no tenemos la confianza de que Dios está cuidando de nosotros, vamos a estarnos despertando probablemente a cualquier ruidito, cualquier cosa por temor. ¿Quién andará afuera? ¿Qué estará pasando? Yo estoy aquí dormido y no sé lo que puede ocurrir. Tenemos nosotros que confiar en el Señor, de que Él está cuidando a nosotros en todo momento. Y hay una escritura que todas las noches, creo, Leticia la dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Él nos hace vivir confiado cuando dormimos, cuando nos acostamos. Tenemos la completa confianza de que vamos a dormir y vamos a despertar en esa presencia del Señor, porque Él cuida de nosotros. Y tenemos que tener esa seguridad de que verdaderamente Él está cuidando de nosotros, aún cuando estamos dormidos y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Salmo 56 nos habla de esto también. Dime, Carlos, Juanca. En estas últimas 2 semanas, y como testimonio para ustedes y para los miembros que están hoy acá, en estas últimas 2 semanas, a punta de palabra, don Jorge, mi temor se ha ido. Bendito Dios. Es un gozo tan grande que es difícil a veces explicar lo que uno puede sentir y la tranquilidad y paz que se siente. No solamente porque sabes que haces lo correcto, sino porque estás sintiendo espíritu, verdad, y que Jesucristo es la luz, en este caso mía,
para poder llegar donde yo tengo que llegar y al camino que yo tengo que tomar. Entonces yo les puedo dar testimonio que definitivamente la palabra mata el temor, la palabra mata el miedo, la palabra te da luz para lo que usted tiene para el más allá. Gracias, Juan Carlos. Y dijiste algo muy importante, cuando uno hace lo correcto. Si yo me voy a la cama sabiendo que durante el día he hecho lo correcto, ¿qué voy a temer? ¿Qué voy a pensar que algo me va a pasar si he caminado en rectitud, en justicia de Dios? Y Dios promete cuidarme. Eso es muy importante. Tener la seguridad de estar viviendo en rectitud, en la justicia de Dios, para saber que las promesas de Dios se van a cumplir, que Él está cuidando de mí, de que no va a llegar ningún temor a mí, en el día, en la noche, cuando sea, porque estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Salmo 56, creo que esta la tiene Virginia. Sí. Dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Amén. ¿Qué me puede hacer un mortal si Dios está conmigo? Dice, cuando siento miedo, pongo mi confianza en el Señor. Confío en Él y su palabra. Y el temor se va a ir. Lo que dijo Juan Carlos ahora. Cuando estamos caminando en la palabra de Él. Cuando confiamos en Él verdaderamente. Todo temor se va a ir. Eso es lo que nos dice este salmo. ¿Qué me puede hacer el ser humano a mí? ¿Qué me puede hacer cualquiera? Ni el enemigo. ¿Qué me puede hacer si Dios está conmigo? ¿Quién contra mí? Y esa es la palabra que sabemos nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es otra manera de lo que el Salmo nos dice aquí. Si nuestra confianza está en Él, confiamos en Él, el temor se va a ir. Y por último vamos a leer 1 de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Toda ansiedad, toda preocupación, todo temor, todo miedo lo llevamos al Señor. Otra palabra nos dice que todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Si hay pensamientos de temor, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Todos esos pensamientos los ponemos en las manos del Señor. Y con esto quiero cerrar. Hemos leído que el Señor cuida de nosotros. Hemos leído lo que el temor puede hacer en nosotros, en nuestra salud. Y hemos leído lo que la palabra nos habla, formas de combatir el temor, formas de que el temor se vaya de nosotros. Los dejo con esto. Repito la escritura donde dice que en el amor echa fuera todo temor. Pidámosle a Dios que podamos fluir en el amor de Él. Ese amor que solo Él nos puede dar, porque este mundo no nos lo puede dar. Teniendo una relación con Él verdaderamente, podemos fluir en el Espíritu, fluir en todo el fruto del Espíritu, sobre todo en el amor. Porque eso fue lo que vino el Señor a mostrarnos a nosotros. El amor que Él tiene por nosotros. Por amor, Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor, el amor de Dios que fluye en nosotros. Pidámosle al Señor que fluyamos en ese amor, que crezcamos en ese amor. Y el temor se va disipando, el temor se va a ir yendo. Lo puedo decir yo como un testimonio mío también. Poco a poco los temores han ido desapareciendo, probablemente no completamente,
pero los temores se van yendo. Así que les animo a tener esa relación con el Señor diaria, buscar de Él, fluir en el Espíritu, en el amor de Dios, y que todo temor desaparezca, se vaya. Porque el Señor no quiere el temor en nosotros. El Señor quiere que fluyamos en Él, que seamos sus siervos. Pero si hay temor, nos va a costar mucho. Nos va a costar avanzar, nos va a costar caminar, nos va a costar servirle a Él. Porque el temor nos atrapa, el temor nos ata. Pero Dios quiere que quitemos todos los temores y que en Él esos temores van a desaparecer. Ese es el mensaje que quería compartir hoy. Es un mensaje corto, pero yo espero que esa palabra produzca fruto en la vida de todos nosotros, porque es palabra de Dios. Esto no es palabra mía, es la palabra de Dios lo que estamos compartiendo acá. Así que vamos voy a parar la grabación.